Entonces los líderes de la tribu de Leví fueron a consultar un asunto con el sacerdote Eleazar, con Josué hijo de Nun y con los líderes de las otras tribus de Israel. Se presentaron ante ellos en Silo, en la tierra de Canaán, y dijeron: El Señor le ordenó a Moisés que nos diera ciudades donde vivir y pastizales para nuestros animales. Así que por orden del Señor, el pueblo de Israel, de sus propias porciones de tierra, les dio a los levitas las siguientes ciudades con pastizales. A los descendientes de Aarón, que eran miembros del clan coatita dentro de la tribu de Leví, se le entregaron 13 ciudades que en un principio habían sido asignadas a las tribus de Judá, de Simeón y de Benjamín. A las otras familias del clan coatita se les entregaron 10 ciudades de las tribus de Efraín y de Dan, y de la media tribu de Manasés. Al clan de Gersón se le entregaron 13 ciudades de las tribus de Isaacar, de Aser y de Neftalí, y de la media tribu de Manasés que estaba en Basán. Al clan de Merari se le entregaron 12 ciudades de las tribus de Rubén, de Gad y de Zabulón. Así que los israelitas obedecieron la orden que el Señor le había dado a Moisés y les asignaron a los levitas esas ciudades con pastizales por medio de un sorteo sagrado. Los israelitas les dieron las siguientes ciudades de las tribus de Judá y de Simeón a los descendientes de Aarón, que eran miembros del clan coatita dentro de la tribu de Leví, porque ellos fueron los primeros en salir sorteados. Recibieron Kiriat Arba, también llamada Hebrón, en la zona montañosa de Judá, junto con los pastizales que la rodeaban. Arba era un antepasado de Anac, pero los campos abiertos en las afueras de la ciudad y de las aldeas vecinas se le dieron como posesión a Caleb, hijo de Jefone. Las siguientes ciudades con sus pastizales se les entregaron a los descendientes del sacerdote Aarón. Hebrón, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente. Libna, Jatir, Estemoa, Olón, Debir, Aín, Juta y Betsemes. 9 ciudades de parte de esas dos tribus. De la tribu de Benjamín se les dieron a los sacerdotes las siguientes ciudades junto con sus pastizales: Gabaón, Geba, Anatot y Almón, 4 ciudades. Así que a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, se les dieron un total de 13 ciudades con sus pastizales. Al resto del clan coatita de la tribu de Leví se le asignaron las siguientes ciudades con sus pastizales de la tribu de Efraín: Siquem, en la zona montañosa de Efraín, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente; Geser, Kibsaim y Bet Orón, 4 ciudades. De la tribu de Dan se les asignaron a los sacerdotes las siguientes ciudades con sus pastizales: El Teque, Gibetón, Ajalón y Gat Rimón, 4 ciudades. La media tribu de Manasés les entregó a los sacerdotes las siguientes ciudades con sus pastizales: Tanac y Gat Rimón, 2 ciudades. Así que al resto del clan coatita se le asignaron un total de 10 ciudades con sus pastizales. Los descendientes de Gersón, otro clan dentro de la tribu de Leví, recibieron de parte de la media tribu de Manasés las siguientes ciudades con sus pastizales: Golán en Basán, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente, y Beestera, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Quisión, Daberat, Jarmut y Enganim, 4 ciudades. De la tribu de Aser recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Miseal, Abdón, Elcat y Rehob, 4 ciudades. De la tribu de Neftalí recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Sedes en Galilea, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente; Amot Dor y Cartán, 3 ciudades. Así que al clan de Gersón se le asignaron un total de 13 ciudades con sus pastizales. Al resto de los levitas, al clan de Merari, se le dieron de parte de la tribu de Zabulón las siguientes ciudades con sus pastizales: Jocneam, Carta, Dimna y Nalal, 4 ciudades. De la tribu de Rubén recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Beser, Jasa, Cademot y Mefaat, 4 ciudades. De la tribu de Gad recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Ramot en Galaad, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente; Manaim, Esbón y Jaser, 4 ciudades. Así que al clan de Merari se le asignaron un total de 12 ciudades. En su totalidad a los levitas se les entregaron 48 ciudades con pastizales dentro del territorio israelita. Cada una de esas ciudades tenía pastizales a su alrededor. Así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darles a sus antepasados, y los israelitas la tomaron para sí y se establecieron en ella. Y el Señor les dio descanso en todo el territorio, tal como se lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos.
Ningún enemigo pudo hacerles frente porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que él había dicho se hizo realidad. Entonces Josué convocó a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Les dijo: Ustedes hicieron lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó y obedecieron cada orden que yo les di. Durante todo este tiempo no abandonaron a las otras tribus. Se aseguraron de obedecer los mandatos del Señor su Dios hasta el día de hoy. Y ahora el Señor su Dios ha dado descanso a las otras tribus, tal como se lo prometió. Así que vuelvan a su hogar, a la tierra que Moisés, el siervo del Señor, les dio como posesión al oriente del río Jordán. Pero asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Amen al Señor su Dios, anden en todos sus caminos, obedezcan sus mandatos, aférrense a Él y sírvanlo con todo el corazón y con toda el alma. Entonces Josué los bendijo y los despidió, y ellos volvieron a sus hogares. A la media tribu de Manasés, Moisés le había dado la tierra de Basán, al oriente del río Jordán. A la otra mitad de la tribu se le entregó tierra al occidente del Jordán. Cuando Josué los bendijo y los despidió, les dijo: Vuelvan a sus hogares con toda la riqueza que tomaron de sus enemigos, las numerosas manadas de animales, la plata, el oro, el bronce y el hierro, y la enorme cantidad de ropa. Compartan el botín con sus parientes. Entonces los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés dejaron al resto del pueblo de Israel en Silo, en la tierra de Canaán. Emprendieron el viaje de regreso a su propia tierra de Galaad, el territorio que les pertenecía de acuerdo con el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Sin embargo, mientras todavía estaban en Canaán, los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés se detuvieron al llegar a un lugar llamado Gelilot, cerca del río Jordán, para construir un altar grande e imponente. Entonces el resto de Israel oyó que los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés habían construido un altar en Gelilot, a orillas de la tierra de Canaán, en el lado occidental del río Jordán. Entonces toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y se preparó para salir a la guerra contra ellos. Pero antes enviaron una delegación a cargo de Finés, hijo del sacerdote Eleazar, para hablar con la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. La delegación estaba formada por 10 líderes de Israel. Cada uno pertenecía a una de las 10 tribus y era cabeza de su familia dentro de los clanes de Israel. Cuando llegaron a la tierra de Galaad, les dijeron a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés: Toda la comunidad del Señor exige saber por qué están traicionando al Dios de Israel. ¿Cómo pudieron apartarse del Señor y construirse un altar en rebeldía contra Él? ¿Acaso no fue suficiente el pecado que cometimos en Peor? Hasta el día de hoy no estamos completamente limpios de ese pecado, incluso después de la plaga que azotó a toda la comunidad del Señor. Y ahora ustedes le dan la espalda al Señor. Si hoy ustedes se rebelan contra el Señor, mañana Él se enojará con todos nosotros. Si necesitan el altar porque la tierra de ustedes es impura, entonces únanse a nosotros en la tierra del Señor, donde se encuentra el tabernáculo del Señor, y compartan nuestra tierra, pero no se rebelen contra el Señor, ni contra nosotros al construir un altar diferente del altar único y verdadero del Señor nuestro Dios. ¿Acaso no cayó el enojo divino sobre toda la comunidad de Israel cuando Acán, un miembro del clan de Sera, pecó al robar las cosas que estaban apartadas para el Señor? Él no fue el único que murió a causa de su pecado. Entonces la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés le respondieron a esos líderes, cabezas de los clanes de Israel: El Señor, el poderoso, es Dios. El Señor, el poderoso, es Dios. Él conoce la verdad y que Israel también la sepa. Nosotros no construimos el altar por traición o en rebeldía contra el Señor. Si fuera así, no nos perdonen la vida ni un día más. Si en verdad construimos un altar para nosotros, para apartarnos del Señor, o para presentar ofrendas quemadas, ofrendas de grano u ofrendas de paz, que el Señor mismo nos castigue. La verdad es que construimos este altar porque tenemos miedo de que en el futuro sus descendientes les digan a los nuestros: ¿qué derecho tienen ustedes de adorar al Señor Dios de Israel? El Señor ha puesto el río Jordán como una barrera entre nuestra gente y ustedes, gente de Rubén y de Gad. Ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al Señor. Así los descendientes de ustedes podrían impedirles a los nuestros que adoraran al Señor. Por eso decidimos construir el altar, no para presentar ofrendas quemadas o sacrificios, sino como un monumento conmemorativo.
Les recordará a nuestros descendientes y a los de ustedes que nosotros también tenemos el derecho de adorar al Señor en su santuario con nuestros sacrificios, nuestras ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Entonces sus descendientes no podrán decirles a los nuestros: ustedes no tienen derecho a afirmar que pertenecen al Señor. Si ellos dicen eso, nuestros descendientes podrán responder: miren esta réplica del altar del Señor que construyeron nuestros antepasados. No es para sacrificios ni ofrendas quemadas, es para recordarnos la relación que ambos tenemos con el Señor. Lejos esté de nosotros rebelarnos contra el Señor o apartarnos de Él al construir nuestro propio altar para presentar sacrificios, ofrendas quemadas y ofrendas de grano. Únicamente el altar del Señor nuestro Dios, que está delante del tabernáculo, puede usarse para ese propósito. Cuando el sacerdote Finees y los líderes de la comunidad, cabezas de los clanes de Israel, oyeron eso de boca de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés, quedaron conformes. Finees, hijo del sacerdote Eleazar, les respondió: hoy sabemos que el Señor está entre nosotros, porque ustedes no han cometido esa traición contra el Señor como nosotros habíamos pensado. En cambio, han rescatado a Israel de ser destruido por mano del Señor. Después, Finees, hijo del sacerdote Eleazar, y los otros líderes dejaron a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad en Galaad y regresaron a la tierra de Canaán para contarles a los israelitas lo que había sucedido. Entonces todos los israelitas quedaron conformes y alabaron a Dios y no hablaron más de hacer guerra contra Rubén y Gad. La gente de Rubén y de Gad le puso al altar el nombre de testigo, porque dijeron: es un testigo entre nosotros y ellos de que el Señor es también nuestro Dios. Pasaron los años y el Señor le había dado al pueblo de Israel descanso de todos sus enemigos. Josué, quien ya era muy viejo, reunió a todos los ancianos, a los líderes, a los jueces y a los oficiales de Israel. Les dijo: ya estoy muy viejo. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios hizo por ustedes a lo largo de mi vida. El Señor su Dios peleó por ustedes en contra de sus enemigos. Yo les he repartido para que sea su hogar toda la tierra de las naciones que aún no están conquistadas y también la de aquellas que ya hemos conquistado, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo donde se pone el sol. Esta tierra será de ustedes, porque el Señor su Dios, Él mismo expulsará a toda la gente que ahora vive ahí. Ustedes tomarán posesión de esta tierra tal como el Señor su Dios lo prometió. Por lo tanto, asegúrense de seguir todo lo que Moisés escribió en el libro de instrucción. No se desvíen de esas palabras ni a la derecha ni a la izquierda. Asegúrense de no tener nada que ver con los otros pueblos que aún quedan en esta tierra. Ni siquiera mencionen los nombres de sus dioses y mucho menos juren por ellos, ni los sirvan ni los adoren. Por el contrario, aférrense bien al Señor su Dios como lo han hecho hasta ahora, pues el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas a favor de ustedes y hasta ahora nadie ha podido derrotarlos. Cada uno de ustedes hará huir a 1000 hombres del enemigo, porque el Señor su Dios pelea por ustedes tal como lo prometió. Así que asegúrense de amar al Señor su Dios. Pero si se apartan de él y se aferran a las costumbres de los sobrevivientes de esas naciones que aún quedan entre ustedes, y se unen en matrimonio con ellos, entonces tengan por seguro que el Señor su Dios ya no expulsará a esos pueblos de su tierra. En cambio, ellos serán como una red y una trampa para ustedes, como un látigo en la espalda y como zarzas con espinas en los ojos, y ustedes desaparecerán de la buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Dentro de poco moriré. Seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido. Ni una sola ha fallado. Pero así como el Señor su Dios les ha dado las buenas cosas que prometió, también traerá calamidad sobre ustedes si lo desobedecen. Los destruirá hasta eliminarlos por completo de esta buena tierra que les ha dado. Si rompen el pacto del Señor su Dios, al adorar y al servir a otros dioses, su enojo arderá contra ustedes y pronto desaparecerán de la buena tierra que Él les ha dado. Entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem, junto con los ancianos, los líderes, los jueces y los oficiales. Así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. Josué le dijo al pueblo: esto dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rendieron culto a otros dioses. Pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán.
Le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di las montañas de Seir, mientras que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Luego envié a Moisés y a Aarón y mandé plagas espantosas sobre Egipto, y después te saqué de ahí como un pueblo libre. Pero cuando tus antepasados llegaron al Mar Rojo, los egipcios te persiguieron con sus carros de guerra y sus jinetes. Cuando tus antepasados clamaron al Señor, puse oscuridad entre ti y los egipcios. Hice que el mar cayera sobre los egipcios y los ahogara. Con tus propios ojos viste lo que hice. Luego viviste muchos años en el desierto. Finalmente te llevé a la tierra de los amorreos, al oriente del Jordán. Ellos pelearon contra ti, pero yo los destruí delante de tus ojos. Te di la victoria sobre ellos y tomaste posesión de su tierra. Después Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, empezó una guerra contra Israel. Llamó a Balaam, hijo de Beor, para que te maldijera, pero yo no lo quise escuchar. En cambio hice que Balaam te bendijera y entonces te rescaté de Balac. Cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti, como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos. Pero yo te di la victoria sobre ellos, y envié terror antes de que llegaras para expulsar a los 2 reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Yo te di tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivo como alimento, aunque tú no los plantaste. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve solo al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. El pueblo respondió: nosotros jamás abandonaríamos al Señor ni serviríamos a otros dioses, pues el Señor nuestro Dios es el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud de la tierra de Egipto. Él hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos. Cuando andábamos por el desierto, rodeados de enemigos, Él nos protegió. Fue el Señor quien expulsó a los amorreos y a las otras naciones que vivían aquí en esta tierra. Por lo tanto, nosotros también serviremos al Señor, porque sólo Él es nuestro Dios. Entonces Josué advirtió a los israelitas: ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y celoso. No les perdonará su rebelión ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. Pero los israelitas respondieron a Josué: eso no, nosotros serviremos al Señor. Ustedes son testigos de su propia decisión, les dijo Josué. Hoy han elegido servir al Señor. Claro que sí, respondieron, somos testigos de lo que dijimos. Muy bien, dijo Josué. Entonces destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entréguenle el corazón al Señor, Dios de Israel. Entonces los israelitas le dijeron a Josué: serviremos al Señor nuestro Dios, lo obedeceremos solo a Él. Entonces ese día en Siquem, Josué hizo un pacto con ellos, el cual los comprometía a seguir los decretos y las ordenanzas del Señor. Josué escribió todas esas cosas en el libro de instrucción de Dios. Como recordatorio del acuerdo, tomó una piedra enorme y la llevó rodando hasta debajo del árbol del terebinto que estaba junto al tabernáculo del Señor. Josué le dijo a todo el pueblo: esta piedra escuchó todo lo que el Señor nos dijo. Será un testigo en contra de ustedes si no cumplen lo que le prometieron a Dios. Después Josué mandó que todo israelita regresara a su tierra, cada uno a su hogar. Después de eso, Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat Sera, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. El pueblo de Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y de los ancianos que murieron después de él, los cuales habían vivido en persona todo lo que el Señor había hecho por Israel. Los huesos de José, los cuales los israelitas llevaron consigo cuando salieron de Egipto, fueron enterrados en Siquem, en la porción de tierra que Jacob le había comprado a los hijos de Amor por 100 piezas de plata. Esa tierra estaba situada en el territorio asignado a los descendientes de José.
Murió también Eleazar, hijo de Aarón. Fue enterrado en la zona montañosa de Efraín, en la ciudad de Gibea, la cual se le había entregado a su hijo Finés.